Buenas tardes, soy Angie Llovera y en nombre de la Cámara Peruana del Libro les damos la bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que en esta oportunidad nos acompañen al Café Dominical Cultura Popular Japonesa y su influencia en la creación peruana, con la participación de Daisy Sarabia, Alexandra Arana, Alessandra Gamarra y Enrique Planas, organizado por el Comercio. Fuertes aplausos para dar inicio a esta presentación. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Planas, soy editor del suplemento dominical del Comercio y estamos en una nueva sesión del Café Dominical. Este espacio, este encuentro que organizamos celebrando los 70 años de nuestro suplemento dentro del diario El Comercio. Todos los días estamos celebrando que realicemos una mesa como esta, todos los días estamos saludando a nuestros invitados, pero hoy día mi felicidad es triple, porque siempre hay la felicidad por la organización misma del evento, de que ustedes estén presentes, que se sientan cómodos, que la pasen bien. La segunda es contar con invitados con mucho que decir. Y pues la tercera en esta mesa es porque me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo y espero que ustedes también, porque estamos vamos a hablar de un tema, o mis invitadas van a hablar de un tema que conocen profundamente, apasionadamente, y del cual yo también he podido filtrar un poquito literariamente. Yo creo que de alguna u otra manera todos hemos vivido en Japón. No necesitamos haber llegado al aeropuerto de Narita para tener la experiencia. Basta recordar toda la cultura que desde muy temprana edad hemos consumido, ya sea gastronómicamente, ya sea culturalmente, ya sea mediáticamente. Y sobre eso, sobre la cultura popular japonesa y su influencia en la creación peruana, es el tema que el Dominical plantea la conversación con tres especialistas, Alexandra Arana, Alessandra Gamarra y Daisy Sarabia. Bueno, primero partimos de una constatación en la cual nos hemos demorado bastante en entenderlo, que es que el peso de la cultura popular japonesa en nuestra vida cotidiana. Esto a veces se siente un poco extraño de tener que decirlo, porque en otros países hace muchísimo tiempo esto se tiene bastante asumido. En muchísimos otros lados consumir manga, anime es parte de una cultura aceptada, donde se vende el manga de una forma absolutamente masiva y sin ningún tipo de prejuicio. Y aquí como que recién las editoriales se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta que hay un mercado, se han dado cuenta que hay una pasión, se han dado cuenta de que hay muchos jóvenes y mayores entusiasmados con la cultura japonesa. Tanto así que para muchos fue una sorpresa y para otros también incluso un tema de polémica, que recientemente la Universidad Católica, el encuentro literario organizado por los universitarios, por los estudiantes de literatura de la Católica, se haya dedicado a la cultura popular japonesa. Y para algunos académicos todavía no tienen muchas conexiones con el mundo, como que levantaron la ceja diciendo, ¿qué está pasando?, ¿no? Bueno, sobre qué está pasando quiero hablar con mis invitadas. A ver, no sé, ¿quién quiere comenzar? Con una pregunta tan oceánica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Daisy? Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Es un gusto poder conversar esta noche acerca de cultura popular japonesa. Enrique ya nos comentaba qué está pasando. Bueno, yo creo que a la sociedad peruana siempre nos gustó Japón. Solo que hay momentos en los cuales esto como que permanece un poco dormido, invisibilizado. Pero me creerán
que en realidad desde hace mucho, casi hace más de 100 años ya, que la cultura japonesa ha tomado, ha impregnado a la sociedad peruana. Por ejemplo, el comercio, y ustedes verán que ahora están haciendo cola para sacar, ¿no? La fecha de su nacimiento, la portada, ¿verdad? Antiguamente el comercio, el diario La Crónica, la revista Actualidades, la revista Variedades, que son tan antiguas, de inicio del siglo XIX, incluso antes, el comercio tiene larga data, tenía secciones de traducciones de cuentos japoneses. Tenía La Tetera, que es un zorro, tenía Urashima Taro, y no era, eran traducciones del japonés, con ilustraciones muy hermosas. La Crónica, este diario antiguo que ya no nos acompaña, tenía portadas con fotografías muy interesantes. Y escritores también. Estábamos en un momento de japonismo. Incluso ahora, nosotros vamos a veces al Matsuri, ¿no? A quienes les gusta, vamos al Matsuri, ¿no? La Semana Cultural del Japón, qué bello, ¿no? Congregación de fanáticos para comer ramen, para tomar sake, para hacer cosplay, no sé. Antes también había Semana Cultural de Japón y había béisbol y los peruanos se unían ahí y les gustaba. Voy a citar una parte porque los literatos, nosotros los literatos siempre como que somos una especie de profetizos también. Y hubo uno, Noé Rossi, ¿no? Que escribió en Actualidades, ahora les digo el año, lo siguiente, ¿no? Al respecto de esta presencia en el Japón. El artículo se llama Nos japonizamos, así, declaratorio. Y Noé Rossi dice lo siguiente, ¿no? Sobre Japón. Y he aquí que Japón triunfó como todas las victorias, atrajo las miradas del mundo y puso en moda a todo. Y privó el color amarillo y dibujó el exótico. Se impuso el lápiz al pincel, se impusieron los crisantemos. Fueron las flores preferidas del mundo elegante. Se impusieron las telas, los vasos y los adornos orientales. Todo tomó carta de la naturaleza. En algo en lo que descolló, más que en el arte de la guerra, fue el dios éxito Japón. Esto fue de 1904. Fíjate, 1904 y ya dice que el Perú se japonizó. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos hablando de cultura pop-japonesa, claro, es una nueva etapa, es el Cool Japón, ¿verdad? Acá tengo mi Kirby, pero creerás que hace más de 100 años ya los peruanos sentían esa onda, porque dentro de todo, Oriente nos atrae. Apa Yurayi decía que algo que interesa mucho es la imaginación, ¿no? Lo que interesa es que uno vea una cultura oriental, diferente, exótica, y siente que puede explorar en ella sus más recónditos fantasías e imaginaciones. Así que yo creo que por eso es que Japón nos ha acompañado por etapas. Culturalmente nos atrajo con el modernismo a inicios del siglo XX y hoy en día nos atrae con el manga, con el anime, con los cosplay y todas esas cosas. Así que diría yo el día de hoy que Japón siempre nos acompañó de diferentes modos, ¿no? Pero siempre nos gusta lo otro, lo oriental. Nos encanta, nos fascina y nos inspira y nos permite replantearnos muchos problemas también de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Daisy. Alessandra, ¿qué piensas? Ya, gracias, Ale. Bueno, primero que nada, gracias, Enrique, por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo mesa con Ale y con Daisy. Buenas noches con todos. Bueno, a ver, yo pienso que mucho de, digamos, este recelo con el que se ha visto a la cultura popular japonesa, sobre todo el ejemplo que mencionaba Enrique, ¿no? Sobre el tema de la academia, ¿no? Es la mirada que siempre se le ha dado a la cultura popular en general, ¿no? La cultura es una cultura simplista, ¿no? De bajo gusto, siempre comparado con el arte con mayúscula, con la cultura con mayúscula, ¿no? Pero digamos, ¿no? Y lo mismo pasa desde la academia, ¿no? Cuando hacemos investigaciones sobre anime y manga, ¿no? Siempre hay, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad de hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? ¿Qué es un poco el objetivo detrás de hacer este tipo de estudios? Pero en realidad, un poco tomando el ejemplo de Daisy, también pensando en otro autor como Atkins, que hace un estudio sobre la historia de la cultura popular japonesa, ¿no? Él habla sobre
que en realidad depende mucho de quién esté mirando a la cultura para hablar sobre este tipo de características, ¿no? Que muchas veces la cultura popular es ese espacio donde se tratan temas que no tienen lugar en otros espacios, ¿no? Muchas veces es ahí donde se conversa sobre aquellos temas, sobre aquellas inquietudes que, por ejemplo, no llegan a conversarse en otros ámbitos más oficiales, en procesos políticos, en quejas, ¿no? Es ahí donde hay conversaciones también muy complejas, que por esa misma razón es que hay tantas investigaciones sobre el anime y el manga, ¿no? Pensar, por ejemplo, en otro de los elementos que fue muy atractivo para nosotros, digamos, para la generación que a finales de los 90 se encontró con el anime en señal abierta, es precisamente que trataban temas que nosotros no veíamos normalmente, primero en dibujos animados, ¿no? Segundo, en cultura popular. Sí, van a decir es que la edad no corresponde, o sea, no eran productos para niños, eran para adolescentes, pero al final del día pusieron temas digamos, en nuestro repertorio emocional, nuestro repertorio temático, y es bien loco porque luego con el pasar del tiempo te encuentras no solamente con académicos, o sea, te encuentras con personas de tu generación y se ponen a hablar de un tema como, no sé, hablar sobre cuál es tu opinión sobre la guerra, y tú dices, ay, qué profundo, ¿no? ¿Cómo alguien va a hablar como que del día a día de este tipo de temas? Pero cuando nosotros éramos chicos empezamos a discutir un poco sobre estos temas o teníamos noción de eso a pesar de que no fuera en primera instancia. Lo hacíamos a partir de las narrativas, a partir de la empatía que teníamos y sentíamos con estos personajes, ¿no? Y eso finalmente, además de que forma parte de nuestra educación emocional, nos hace tener una visión particular del mundo, una visión que sin duda no es simplista, que es compleja, que es profunda, que es no de blancos y negros, sino de grises, porque de eso realmente está hecha la humanidad, ¿no? Ese es lo más interesante de contar historias, ¿no? Crear empatía con un personaje que probablemente vive en otra sociedad, en otro planeta, es de repente es hasta de una raza alienígena, pero comparte contigo probablemente la misma indignación, la misma alegría, la misma tristeza que tú sentirías ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, y de ahí va un poco también lo que es la base del conversatorio del día de hoy, ¿no? Es a partir de esa conexión emocional que muchos toman la valiente decisión, digo, porque hacer arte en general, pero hacer arte en nuestro país es una decisión muy valiente, y de producir a partir e influidos por ese sentimiento y por esa experiencia que es consumir la cultura popular japonesa. Ale, ¿qué cuentas? ¿Pueden poner las diapositivas, por favor? Porque aquí quiero rescatar unas cuantas cosas. Sí, quiero rescatar lo que ha dicho Daisy sobre el tema del orientalismo. Una de las características que al menos yo veo en lo que es la producción nacional con anime, con influencias del anime y el manga, es que en realidad de alguna forma sí rescata algunos temas orientalistas sobre Asia y Japón, porque nuevamente, ¿no?, toca temas como el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en Asia desde una visión orientalista es este lugar de liberación, este lugar de una sexualidad distinta, un cuerpo distinto, homosexualidad, lesbianismo, androginia, ¿no? Todo eso es se podría decir, un estereotipo, misconception que tenemos de Japón, pero que eso es lo que rescata muchas veces la producción nacional, ¿no? Ahora, lo que yo creo es que, a ver, vamos a ver. Vamos a poner este lindo ejemplo, Estado de Limbo, que nos acompaña en estos momentos aquí en la sala. La producción nacional literaria y de fanzine, lo que ha hecho muchas veces es rescatar estos tópicos de liberación del cuerpo y la sexualidad. Muestran lo que es la ficción, literatura, cómic, como un espacio de liberación en una sociedad que en realidad es muy represiva, muy católica, que reprime la sexualidad. Entonces, estas obras nos muestran posibilidades distintas, ¿no? Si nos ponemos a pensar,
Por ejemplo, estas obras actuales con influencia del anime y manga tienen un antecedente o una influencia de las literaturas previas de los años 90 que hablan muy fuertemente de este tema de la liberación sexual que viene del feminismo, ¿no? Entonces, vemos como una lucha de los años 90, que era el feminismo, se conjuga con estos temas que estaban en la cultura popular, el anime y el manga, ¿no? De hecho, si vemos algunos de los artículos de las revistas de Sugoi, ¿no? O incluso cuáles eran los discursos que habían en la prensa sobre la cultura popular japonesa en los años 80, 90, era el escándalo, porque estas obras mostraban mucho el cuerpo, mostraban mucho lo que era una sexualidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, ese tema de la cultura pop se conjugaba con lo que eran las luchas feministas de los años 90, que también era, ¿no? El avance de la mujer en la sociedad, el avance de los movimientos LGBT, se conjugan y formarían a partir del 2000 una producción literaria, ¿no? Con estos temas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que parte de las producciones, tenemos fanzine, un poco antes de estar en Limbo, por ejemplo, tenemos a la gente de Sugoi, aquí, no, este no es tampoco, la gente de Sugoi, ¿no? Que también publicaba algunos fanzines por finales de los 90, 2000, donde si nos damos cuenta muchos de ellos están influenciados por dos géneros grandes, el shonen, donde nos mostraban personajes heroicos que peleaban y... Bueno, ahí Alessandra es más experta en shonen que yo soy experta en shoujo, pero es este personaje que a través de la lucha colectiva es que logra de alguna forma crecer, ¿no? Como sujeto e insertarse en la sociedad. De alguna forma el shoujo también a partir de el descubrimiento de la personalidad, del cuerpo y la sexualidad. Entonces todos esos temas ya se están tocando en estas décadas a partir de productos que sobre todo empiezan en espacios alternativos, ¿no? En espacios como los fanzines, donde todavía tienen esa suerte de libertad de poder expresarse como deseen los autores sin tanta censura editorial, ¿no? Pero nada, eso es lo que podría decir sobre la producción nacional de anime y manga, que de alguna forma, al menos desde como yo lo veo, sí, de alguna forma rescata todos estos temas orientalistas, y no es que tengan que poner en cuestión el orientalismo, pero hay que ver qué es lo que permite el orientalismo en estas producciones y qué nos habla sobre la sociedad peruana y por qué siguen tocando estos temas de sexualidad, cuerpo, ¿no? A través de rescate de la cultura popular. Alexandra, me has hecho acordar cuando yo era niño y veía a Mazinger Z, que me la quitaron. Me quitaron mi dibujo animado. Cuando yo era chico yo decía, ¿por qué me lo quitaron? Muchas madres, padres protestaron con Panamericana de Televisión porque la robot que peleaba con Mazinger disparaba a sus pechos, ¿no? Como bombas teledirigidas. Así que ya eso iba a ser obviamente una deformación en los jóvenes. Bueno, puedo dar cuenta de que creo que no me he deformado tanto. Aunque no sé, no sabría decirlo. Daisy había hablado sobre que Japón, que la cultura popular japonesa nos ha influenciado siempre y de diferentes maneras y en diferentes tiempos, ¿no? Yo tengo 52 años y obviamente quien me ha influenciado a mí de niño es toda la cultura dibujada por Osamu Tezuka, ¿no? Uno piensa en Astro Boy y obviamente muchos de ustedes dirán, ah, claro, Astro Boy, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte es muy difícil que un miembro de la generación X como yo conozca o sepa manejarse en un mundo del manga y el anime contemporáneo en el cual la diversidad es enorme, ¿no? Yo quería preguntarles un poco cuál es el punto de cambio, si es que hay algún punto de cambio que podríamos decir desde acá el manga y el anime pasa a ser otra cosa. Cuando, por ejemplo, cuando pienso en Astro Boy es la producción de un Japón posatómico, ¿no? Japón es la única civilización en este planeta posatómica. Pero después Japón también es postindustrial y también ahora la llamamos poscapitalista, ¿no? Y una de las razones por las cuales se habla un poco también de la crisis económica japonesa es justamente la crisis de la pérdida de un modelo, ¿no? Yo quería preguntarles un poco entonces,
cómo la cultura japonesa se refleja en esos cambios, de lo posatómico a lo post. Ok, buena pregunta. Sí, lo voy a explicar basado en el teórico Takashi Murakami. Takashi Murakami es un teórico, es un artista y es el creador de este lindo y kawaii manga, a propósito, El perro guardián de las estrellas. Pero ahora vuelvo, porque Takashi Murakami, él marca un proceso, él tiene la teoría del superflag, y él dice que la cultura popular japonesa pasa de lo kawaii a lo furui. ¿Cómo es eso? Kawaii, ¿qué se entiende? Yo te pregunto a ti, me dirás, es adorable, dulce, sí, pero también tiene esta connotación de lastimero, algo que suscita pena. Voy al punto. Takashi Murakami decía que cuando hubo este acontecimiento traumático de la Segunda Guerra Mundial, la cultura popular japonesa se recluye en la fantasía. Aparece la ciencia ficción, aparece lo que mencionó Enrique, Astro Boy, aparece Leiji Matsumoto, toda esta cuestión del anime que va a tratar de sanar esa herida y va a encontrar en lo kawaii la respuesta. ¿Por qué? Porque lo kawaii, como verás, es lo adorable, ¿no? Es algo que te busca, que te llama, ¿no? Te da alegría. Pero además también decía que las personas estaban heridas, la generación posguerra había sufrido, ¿no?, este acontecimiento y quería de pronto recluirse en la fantasía. Por eso incluso el horror japonés en el anime empieza precisamente con los yokai, porque los yokai además son la aparición de la tradición precisamente japonesa, que viene un poco a cuestionar este asunto de la modernidad, este asunto del progreso posguerra. Pero luego los tiempos van cambiando. Takashi Murakami dice, tenemos un shoujo muy adorable que explora lo psicológico posteriormente y va complejizándose mucho más. Tenemos un shonen muy llamativo de peleas, de la pericia del héroe, etc. Va pasando generaciones y Takashi Murakami dice que hoy en la actualidad lo que predomina es el yurui. El yurui es la sensación de vacío, el hastío. ¿Cómo se pasa de esta sensación de lo adorable que va desarrollándose más y más hasta el vacío? Fíjate, por ejemplo, en Shingeki no Kyojin, en Eren. Fíjate en Tokyo Revengers. ¿No son personajes antihéroes, complejos, raros? Vamos más atrás un poquito en el 95 con Shinji. ¿No es acaso un héroe raro que llora, que sufre? ¿No es como el protagonista de Amuro Rey de Gundam, que medianamente es un chico complicado, sí, pero va a la guerra, es valiente y todo? Pero el mismo anime te está enseñando poco a poco que hay cosas mucho más complejas, una introspección mucho más fuerte y que la sociedad de pronto se vuelve cruel, se vuelve arisca, se vuelve autoritaria. Pienso, por ejemplo, en 1988, porque en 1988, y luego viene la película, perdón, Kirby, Akira, ¿verdad? Akira, de Katsuhiro Otomo. Akira, que habla del Neo Tokio, ¿no?, que habla de los motociclistas y todo, de todos esos recuerdos y todo, ¿no dice acaso, no toma el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando la explosión de Neo Tokio sucede? De alguna manera, hasta los 90 se ha tenido esa reflexión de la guerra, de cómo superar eso y sobre todo de cómo se piensa el individuo. Hay una reflexión sobre el individuo, sobre este sujeto y qué va a hacer de su vida frente a una sociedad autoritaria que no lo satisface. Hiroki Azuma señala precisamente que hoy estamos en una generación postmoderna y aparece precisamente el Cool Japan. Eso que se conoce como Cool Japan se puede ubicar en una segunda etapa. Para ubicarlo teóricamente rapidito, Jurong Hwang, que es un investigador, divide la animación japonesa en 3 etapas. La del rápido crecimiento, que iría más o menos hasta los 90, la edad madura, donde empieza el Cool Japan, con el estado japonés que de pronto quiere atraer a los espectadores, desde luego, y donde se difunde más la cultura tradicional japonesa, y finalmente la etapa de nuevo periodo. La etapa de nuevo periodo, ponte que sea del 2000 en adelante. Esta etapa de nuevo periodo lo que va a buscar es, desde luego, atraer audiencias globalizadas, atraer un público que pueda entender la diversidad de temáticas y visiones de mundo de los artistas. Pero estamos en una sociedad, como decía Takashi Murakami, del furui, de una sensación de vacío. Ya no hay estos animes edificantes de antes. Ya no hay esto. Puede terminar así como Shingeki, todo el retumbar. Todo explota. Todo se acaba finalmente.
Antes al menos había esta sensación de lección, no sé, pero los tiempos han cambiado y se están proponiendo nuevos temas, además, lo que ya mi compañera lo mencionaba, nuevas temáticas y todo. Así que yo diría que sí, estamos en una época bastante interesante, pero además en una época, como decía, no solamente de este vacío que decía Takashi Murakami, sino también en esta etapa del nuevo periodo, una etapa del Cool Japón, donde se está pensando en tú como espectador, tú, que es lo que estás viendo en Crunchyroll, tú. Ya no se está pensando solamente en el espectador japonés, no, ya no. Se está pensando en ti, en el que es el otaku latinoamericano y todo. Entonces es muy interesante porque eso va a hacer que se enriquezcan las propuestas, pero también, nuevamente, estamos pensando en un punto que quiero que quede claro. La animación japonesa no es para niños. La animación japonesa no está pensada para niños ni está pensada para leccionar. La animación japonesa es lo que decía Homi Baba, el tercer espacio de enunciación para poder criticar. Es un espacio de crítica y de reflexión. No todos los animes son así, me dirás, hay animes que son así, no, relax, pero hay animes que son muy complejos. Y si tú lo has visto, sabrás que hay animes que te pueden cambiar literalmente la vida. Y estamos en un periodo de productividad de eso, efectivamente. A ver, yo cuando escuchaba, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí, cuando Enrique mencionó el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la caída de las bombas, me hizo recordar esta parte del libro de Susan Napier, cuando ella dice que Japón es un país que está acostumbrado al apocalipsis. Es como que el apocalipsis como tema es algo que está siempre presente, ¿no? Por un lado está la caída de las bombas, luego está el tema de el surgimiento del feminismo. Después está la crisis económica, o sea, es como que crisis tras crisis, ¿no? Cuestionamiento tras cuestionamiento, ¿no? Y claro, cuando pienso en Osamu Tezuka era esta figura que después del periodo de la Segunda Guerra Mundial tenía esta idea, ¿no? Que es una idea que creo que todavía, incluso al día de hoy, resuena de cierta manera, pero ya con un poco más de reparos en algunas historias. Es el hecho de que, claro, lo que vino antes de nosotros, hay una crítica ante eso, porque estas personas, esta sociedad nos llevó a la guerra, ¿no? Y la guerra nos llevó a, bueno, las consecuencias que ya todos conocemos, consecuencias tanto, digamos, de pérdida de vidas como desde un punto de vista emocional y personal, ¿no? Para todos los japoneses, ¿no? Y él tenía esta idea de que a partir de este punto todo dependía de la juventud, ¿no? La juventud era este grupo digamos, esta nueva sociedad que iba a mirar con esperanza al futuro, ¿no? Que iba a decidir algo diferente. Por eso es que muchas de las narrativas de la generación de mangakas de esa época posterior, ¿no? a la Segunda Guerra Mundial, digamos, de la generación de Tezuka, tenían esta idea donde se criticaba mucho a los adultos, los superhéroes eran los niños, ¿no? Y de ahí también viene mucho el tema del shonen, ¿no? Y con el pasar de los años, esto se ha ido, digamos, sobre todo, digamos, cuando empieza a haber esta crítica también a Japón en cuanto a su posición en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si estamos hablando de víctima, estamos hablando de victimario, empiezan a aparecer otras memorias, otras narrativas, se empieza a cuestionar un poco esta mirada idealizada y más bien empezamos a decir, uy, la situación es incierta, ¿no? Ya no es, parece futuro esperanzador asegurado que nos va a traer la juventud, ¿no? Algo que, y Daisy mencionaba muy bien a Shingeki no Kyojin, que es una historia que me parece muy interesante de mirar a partir de la propuesta de Tezuka o de su generación. Es cuando hay un momento en el que, no sé si lo recordarán las personas que han visto la serie, no es un spoiler, o sea, no es que voy a revelar algo, la muerte de alguien, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero dicen algo así, el papá de Sasha, para los que conocen, dice, ¿por qué le hemos dejado esta labor a la juventud si el problema lo empezamos generaciones previas? Y creo que eso es algo que empieza a notarse más, ¿no? O sea, ¿por qué la responsabilidad tiene que caer en los jóvenes? Es algo que se está empezando como que a cuestionar, porque ellos tendrían que solucionar un problema que es mucho más grande que ellos, ¿no? De ahí que Isayama nos ponga una historia con tantos problemas, pero yo propondría esto, no, pero se mueren ellos, no, pero si hacemos esto otro, no, pero nos morimos todos. Entonces es como
o sea, es como que se cuestiona la idea de la decisión correcta, ¿no? Y yendo un poco también en el plano político, Japón pues ha estado desde una mirada conservadora durante mucho tiempo, y eso también ha hecho, por ejemplo, que se cuestione mucho el tema del cambio del artículo 9 de la Constitución, ¿no? Lo de la prohibición a la guerra. Japón tiene eso en su constitución. Ahora ellos también tienen sus fuerzas de autodefensa. Eso es otro elemento que también se encuentra mucho. De ahí, por ejemplo, la presencia de ciertos elementos autoritarios en muchas de las últimas historias. Porque algo que también plantea Isayama es o sea, tú dices no tienes ejército, pero ¿cómo te vas a defender? Y eso es como, a mí no sé, al menos cuando veía la serie me puso como que te pone un poco la piel de gallina, porque dices, te hace cuestionarte, ¿no? Pero, ¿y entonces qué hacemos? Es esa incertidumbre también a la que se refería Daisy cuando mencionaba sobre el tema de esta suerte como de deconstrucción, ¿no? De vacío, ¿no? Series como, por ejemplo, Chainsaw Man, es como, tú cuando empiezas a ver esa serie ya sabes a qué estás entrando, que es básicamente a ese sinsentido en el que a veces llega a una sociedad cuando todo lo que parecía erigido en piedra se va cayendo, y en realidad tienes que aprender a adaptarte y cambiar de paradigma. Quizás la sociedad, y eso se nota en las historias, se le hace difícil hacerlo, y es ahí donde no encuentran dónde agarrarse, ¿no? Y donde nosotros encontramos un espacio para analizar y se encuentran también espacios interesantes para contar historias, ¿no? Sobre esas cuestiones, sobre esas preguntas y sobre esas incertidumbres, ¿no? Claro, de hecho, rescatando lo que comentan Daisy y Alessandra, el anime es un producto muy políticamente cargado en realidad. Sí, en efecto, hay animes, mangas, que son dirigidos para un público infantil, el género Kodomo, ¿no? Género demografía Kodomo, ¿no? Pero claro, como menciona Daisy, es un gran problema si es que empezamos a pensar de que todo el anime, por solamente ser animación, es un producto infantil. Nada que ver, ¿no? Ya sabemos de que la animación es un medio para contar un relato, una historia, ¿no? Que nos muestra un cuerpo un poco más plástico, y eso nos permite contar la historia de una forma un poco distinta, ¿no? Así usásemos actores de carne y hueso. Pero en fin, o sea, desde mi especialidad, por ejemplo, el manga shoujo, el anime shoujo. El anime shoujo que llegó, si pensamos, Candy, Lady Oscar, viene, es producto de una generación de mangakas muy cargadas políticamente por el feminismo de los años 70 en Japón, ¿no? Que era un feminismo en realidad bien crítico a Estados Unidos por todos estos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo es que el ejército de Estados Unidos, cuando ingresó a Japón, a las islas, también todas las barbaridades que hacían ahí, ¿no? Con las personas y las mujeres especialmente, ¿no? Entonces, todas esas luchas feministas que también empezaban a ser influenciadas por las luchas feministas de Estados Unidos, que ya hablaban de lo LGBT, y se empezaba a hablar por ahí de algunos cuerpos trans, pero eso creó algunos conflictos. Todos esos discursos, entonces, bebieron las autoras del manga shoujo y comenzaron a mostrarlo en sus mangas. Por ejemplo, tenemos, no sé si están las diapositivas, si no las colocan otra vez, por favor. Tenemos el manga Lady Oscar. Bueno, no, el manga La Rosa de Versalles, que llegó acá como Lady Oscar, ¿no? El manga en realidad es muy transgresor, y eso es una cosa que a mí me parece bien interesante, porque el manga, cuando pasó al anime, sí, se han censurado algunas cosas, como por ejemplo, no he colocado aquí la imagen específica, pero si pueden, cómprense el manga, los tomos de Lady Oscar, que los deben estar vendiendo ahí afuera, que de hecho Ibero creo que ya ha traído los 7 tomos, que muy buenos, dicho sea de paso en inglés. Pero bueno, en el manga de Lady Oscar, lo que hace el autor en un momento es mostrar a Oscar cómo besa a mujeres, y eso es algo muy revolucionario para la época realmente. No revolucionario dentro del género shoujo, porque el género shoujo en realidad se remonta a un género literario que abiertamente mostraba la atracción entre mujeres. Pero bueno, entonces el solo hecho de colocarlo, en plasmarlo en manga, en imagen, un beso entre 2 mujeres, ya es transgresor. Eso lamentablemente no se pasó por la censura del anime, o sea, para que el anime sea transmitido y pueda ser consumido por todas las edades, se cortaron esos besos lésbicos, se podría decir, o el lesbianismo en potencia de Oscar. Pero aún así, ¿no? Cuando a veces uno habla con las personas de los 80s, 90s, incluso mi generación, que hemos consumido Lady Oscar,
como que sienten que el personaje tenía este potencial queer, ¿no? Y todo ese potencial queer que consumían las personas jóvenes, los niños, adolescentes de los 80 en el Perú, que crecieron con este tipo de productos, lo van a llevar a su producción literaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jennifer Thorndike, que escribió en el 2007 Cromosoma Z, o más adelante algunos autores, ¿no? Esto de la escena del fanzine. La escena del fanzine, ahí está. La escena del fanzine, ¿no? Como por ejemplo Estado de Limbo, que ya lo mencioné hace un rato, o Gia Lujuria también, ¿no? Que es una poeta trans, una escritora trans bien conocida, o también otro subgénero del shoujo como sería el yuri, también ha influenciado en autores como Glad Demon, ¿no? En alguno de sus cómics, ¿no? Ahora, si queremos hablar de autores más contemporáneos que también han sido influenciados aquí, bueno, la escena del webcómic, pero también está en lo que son la literatura de género, ¿no? Fantasía, policial, poesía, literatura LGBT, ¿no? Algunos títulos aquí que los voy a leer. La mujer de los tacones rojos, que de hecho Daisy, ¿no? Te lo acaba de mencionar Alex hace unas horas, si no me equivoco, que sería bueno resaltarlo. Mañana nunca llega, ¿no? De Tadeo Palacios, Arca, que es que lo pueden encontrar de hecho acá en la FIL, que es género policial, El camino de Getty Zero, que es fantástico, ciencia ficción, y bueno, el poemario Blue Tragedy, María Font, ¿no? Que tiene un montón de influencia del anime y manga. Pero de hecho yo recomendaría que la gente, o sea, les recomiendo a todos ustedes que busquen, por favor, a los autores, los consuman, porque sobre todo los autores más jóvenes, ¿no? Tienen toda la influencia de la cultura pop, pero al ser la cultura pop japonesa algo tan ampliamente consumido, tanto porque ha aparecido en señal abierta, como en cable, como en también lo podíamos consumir por internet. Entonces, tenemos toda una generación, nuestra generación ha crecido con esos productos, entonces claramente se ve en la producción actual, ¿no? De literatura. Buenísimo, Alexandra. Ya has abierto la puerta al recodo final de esta mesa, porque ya nos pusieron el cartelito de que faltan 10 minutos. Y entonces quería preguntarles un poquito sobre eso, ¿no? Porque ya hemos profundizado en el tema de la cultura popular japonesa como fuente, pero ahora lo que quería terminar con ustedes es justamente ver esa influencia en la creación peruana, ¿no? Que ya Alexandra nos ha presentado un menú. Bueno, sí, como es también ahí en la imagen, en la diapositiva, yo creo que la literatura peruana, ¿no? Así como inicial, ¿no? Como lo dije al inicio, desde la prensa, desde la literatura, yo creo que el papel de la prensa también es muy importante. A propósito de que estamos en el Café Dominical del Comercio, lo digo porque cuando investigué el tema de la influencia japonesa, ¿no? Empezó todo por la prensa, por la fotografía, por ejemplo. Entonces son cosas muy interesantes de ver. Ahora, faltaría mencionar de repente Bosque de Arces de Jorge Casilla Lozano, que acaba de publicarse, que además tiene unas leyendas ahí muy interesantes basadas en cultura japonesa y que justo se acaba de presentar hace unos días. También mencionaría lo de Cosmic Girl de Fiorella Terrazas, que le encanta mucho el tema de cyberpunk. Y yo creo que por generaciones, yo creo que este tema es muy interesante, es muy generacional también. Así que yo diría que nos estamos pasando a una nueva etapa, saliendo un poco de esta idea del orientalismo, ¿no? Porque el orientalismo puede tener un punto negativo. Un punto negativo en el sentido de que se va a ver siempre la cultura como exótica, como diferente, pero no se va a llegar a comprender la cultura verdaderamente. Entonces, lo que yo siento aquí es que la literatura peruana se está saliendo un poco del plano de exotismo que tenía al inicio del siglo XX. Yo creo que ahora está haciendo una influencia, pero está generando una presencia, una influencia para luego proponer nuevos temas. Y como yo lo dije antes hace un rato, es interesante cómo nos funciona como aspecto de imaginación, como aporte, desde luego, para la creatividad en la literatura peruana, ¿no? Y yo creo que se puede esperar mucho más de eso, ¿no? Mucho más avances al respecto. Bueno, yo creo que sin duda podemos encontrar que tanto el anime y el manga como formato, así como temas, ¿no? Han sido puntos interesantes que han sido apropiados, ¿no? Por los consumidores aquí, que se han convertido también en
en productores. Creo que también hay más ventanas de las que habían en su momento para poder exponer trabajos. No solamente me refiero al tema de la literatura, ahora también existen otras plataformas como Wattpad, por ejemplo. En cuanto a webcomic está Webtoon, está Faneo, está Mangatoon, Manga Plus Creators, que ahora también la plataforma de Manga Plus, donde también pueden subir trabajos. Ahí hay trabajos también de peruanos que vale la pena revisar. Lo interesante, por ejemplo, en el caso de, Ale lo ha puesto aquí en la diapositiva, en este lado del río, por ejemplo, es un interesante caso de cómo o sea, es una historia que se cuenta con el formato del webtoon, que tiene muchos elementos del BL, del Voice Love, pero donde se sitúa en Lima Este, ¿no? Y los personajes se apellidan Canevaro, ¿no? Están, digamos, en un entorno claramente reconocible, ¿no? Y se dicen pitucos unos a otros, lo cual me parece sumamente interesante y creo que vale la pena. Me uno a lo que dice Daisy, creo que ahora hay mucha más variedad de ventanas para que sigamos consumiendo, para que se siga produciendo y sobre todo para que nosotros apoyemos, espero en algún momento, lo que sea una industria, ¿no? Como decía Enrique, hay que, así como se animaron en su momento a traerlo, como las editoriales ahora se están animando a traer manga japonés, que se animen a abrir más las puertas a los futuros mangakas o simplemente autores, porque esto no necesariamente tiene que ser manga o anime, tiene que ser lo que ellos nazca de su propia creatividad y de su propio amor por lo que han consumido, ¿no? Sí, yo diría en realidad de que tanto la evolución de los artistas como la evolución de nosotros como académicos es notoria, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los que somos aquí académicos somos muy conscientes de las trampas del orientalismo, somos conscientes de que estos productos nos han ayudado a, por ejemplo, descubrir nuestra sexualidad, tener de alguna forma pensar en un mundo mejor, en una utopía, un mundo alternativo, ¿no? Sí, estamos de alguna forma utilizando la fantasía como una forma de exploración, que es una trampa orientalista al fin y al cabo, porque son productos japoneses, ¿no? Anime y manga. Pero al menos somos conscientes de eso, y eso es quizás una de las grandes diferencias de generaciones pasadas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas, por ejemplo, interesantes de la producción actual es de que ya no solamente la visión de los productores es hacia Japón, sino, ok, cogen estos tópicos y los empiezan a explorar en el contexto nacional. Ya Alessandra está mencionando en este lado del río, pero lo mismo está pasando con los webcomics de acuerdos matrimoniales, de hecho también Brothers by Blood, de ahí también, ¿te acuerdas cómo se llama este? Pero me encanta ese. Ya, bueno, varios se están situando en el contexto peruano, ¿no? Entonces, algo también nos está hablando de la producción, al menos desde el webcómic. Ahora, desde el otro lado, nuestro último amanecer de ese webcómic. Muchas gracias, me salvaste. Ya, desde el lado del fanzine, yo quiero recalcar más bien el lado político que tiene porque muchos de los autores que participan en esta escena son personas que militan dentro del activismo feminista, el activismo de izquierda, ¿no? Pero también están influenciados por el anime y el manga, ¿no? Entonces, yo creo que hay que rescatar también el potencial político que hay dentro de estos productos pop, ¿no? No solamente como un producto que orientaliza, que sí puede ser un riesgo que haya, pero también es un producto que nos hace pensar en una utopía, un mundo mejor, ¿no? Cómo podríamos construir una sociedad donde las personas trans sean aceptadas, donde las personas LGBT puedan vivir su sexualidad de forma tranquila y normal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales cuestiones que hay que rescatar de la producción contemporánea, ¿no? Y cómo es que el anime y el manga de alguna forma ha ido evolucionando, o mejor dicho, la producción nacional influenciada por el anime y el manga ha evolucionado para llevarnos a este tipo de producción actual, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Daisy, muchísimas gracias Alessandra. Creo que hemos respondido en profundidad a esa enorme pregunta que es ¿qué está pasando? Y les agradezco muchísimo su presencia, salgo bastante enriquecido de esta conferencia. ¿Cómo se dice café en japonés? Coffee. Bueno, ha estado bastante cargado. Muchísimas gracias.
les traje un cariño. Muchísimas gracias. Yo ya te había dado, pero si... ¿Ese no? Ah, qué Agradecemos nuevamente la bueno. Porque dije, participación si lo tenías repetido. de esta mesa y los invitamos a nuestra siguiente actividad, Dale, dale, el conversatorio El folclor peruano, sonidos y raíces, con la participación de Carlos Guamán, Raúl Inostroza y modera Vanessa Ceballos, organizado por la Cámara Había Peruana de puesto mis Lima. cosas acá. Un gusto. Sí, por supuesto. Una foto grupal, Ah, una foto, ¿tienes? Sí, sí, sí. Foto grupal. Daisy, ¿una foto? ¿Quién nos toma? Uy, cuidado con tu celular. Ahí. Tomas una foto, ya, bueno, el señor también nos va a tomar. A ver. Acá. Pero con tu Kirby, por favor. Con mi Kirby. Con tu Kirby.